enunciado y algunos archivos adicionales. Recuerden que la última clase habíamos estado viendo la parte de agua, ¿sí? Entonces ahora lo que nos queda ver para las instalaciones sanitarias completas es la parte de primaria, secundaria, ventilaciones y luego pluvial, ¿sí? Hoy vamos a avanzar con la parte de domiciliaria de lo que es la instalación primaria y secundaria, ¿sí? Primero vamos a ver la parte de primaria. Acá lo que estamos viendo son los requerimientos mínimos. Cualquier vivienda debe tener como una instalación mínima, ¿sí? Un recinto sanitario con inodoro, ducha, una canilla surtidora y algún desagüe de piso, junto con alguna pileta de cocina. Aunque nosotros quizás vemos y ustedes por ahí proyectan casas con muchas más servicios, digamos, pero sí tienen que ser conscientes cuáles son las necesidades mínimas que se deben cumplimentar, porque también puede pasarles alguna vez que hagan algún barrio general o algún barrio de viviendas precarias, y siempre es necesario saber cuáles son los requerimientos mínimos, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando que nosotros hablábamos de sistema primario, secundario y la ventilación, ¿sí? Cuando hablábamos de sistema primario, ¿sí? Nos referimos a toda la parte de eliminación de deyecciones humanas, líquidos y grasas de fácil descomposición. A eso normalmente se le llaman aguas negras. Este tipo de elementos, digamos, cloacales, lo que tiene la característica es que generan emanaciones desagradables. O sea, normalmente se generan en su descomposición gases que largan olor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del sistema primario, hablamos de esa parte, ¿sí? Y entonces vamos a estar fundamentalmente hablando de la parte del inodoro, ¿sí? Y de la parte también de la cocina, porque fíjense que está hablando de líquidos y grasas de fácil descomposición. Lo que nosotros a veces liberamos en la pileta de la cocina tiene un elemento orgánico que se descompone y que puede largar olor, ¿sí? Luego, cuando hablamos del sistema secundario, es aguas de lavado e higiene personal, y lo que llamamos aguas blancas, ¿sí? Son aguas blancas, aguas jabonosas, aguas grises, depende de cómo lo expresen, pero en realidad son aguas de lavado, ¿sí? Y luego, para eliminar esos gases, esas emanaciones desagradables que hablamos del sistema primario, necesitamos ventilar el sistema, ¿sí? Con lo cual, con la ventilación eliminamos esos productos de descomposición de materia orgánica, y además, como segunda función de la ventilación, es garantizar el equilibrio hidroneumático de la instalación. ¿A qué nos referimos con el equilibrio hidroneumático? Siempre trato de explicarles de la misma manera, por ahí porque hay materias que ustedes no ven en esta carrera, ¿sí? Y ¿vieron cuando ustedes toman yo creo que ya se los expliqué, pero por las dudas repito, por si alguien no lo escuchó. ¿Vieron cuando ustedes toman de una botella plástica? Si ustedes, para tomar el líquido de esa botella plástica, de esas blanditas que vienen ahora, ocupan todo el espacio del pico, ¿sí? No dejan ingresar aire, la botella se empieza a aplastar, ¿sí? Porque no hay equilibrio y le están succionando todo el aire interior. Eso pasa en las instalaciones también de cañerías, ¿sí? Si nosotros no le damos un equilibrio, ¿sí?, de aire a ese sistema, vamos a provocar que se rompan los tramos de cañería. Lo que tenemos que hacen normalmente ustedes, si ustedes quieren evitar que la botella se tape, ustedes no ocupan todo el pico, ¿sí?, y dejan que ingrese aire a esa botella. Esto es lo mismo. Y fíjense que ustedes el ingreso de aire lo están haciendo como por una parte alta. Bueno, cuando hablamos de la ventilación, tenemos que garantizar las dos cosas, ¿sí? Una es eliminar los gases de descomposición, que aparte generan presión dentro de la cañería, y los debemos eliminar, y eliminar por donde nosotros queremos que salga, y no que entre a la vivienda. Y lo otro es garantizar el equilibrio hidroneumático de la instalación, lo que estuvimos charlando recién. ¿Qué requisitos debe tener una instalación domiciliaria? Debe ser hermética, ¿sí? Vayan ya incorporando los distintos artefactos. En la teoría ya deberían haber leído un poco todos los artefactos que tenemos en las distintas instalaciones, ¿sí? Y acá vamos a ir viendo las nomenclaturas
reglamentarias con las que se nombran, digamos, esos artefactos en los planos. Hermeticidad. Tapas herméticas en cámara de inspección, boca de inspección y boca de acceso, ¿sí? Debe haber un sifón hidráulico. Este sifón hidráulico lo que hace es un cierre que impide el paso ese de los gases. Lo que ustedes más comúnmente ven, y después les sugiero que vayan a sus cocinas donde estén viviendo y vayan a fijarse debajo de la pileta de la cocina y van a ver un artefacto debajo que es un sifón, ¿sí? Ese sifón tiene una forma tal que todo lo que vayas liberando, digamos, de materia orgánica en la pileta de la cocina y largue olor, evita que el olor ingrese por el agujerito, digamos, de la bacha de la pileta. Eficiente escurrimiento, tienen que haber pendientes adecuadas y cumplir con los ángulos exigidos. Nosotros estamos hablando de que es material líquido y sólido junto, ¿sí? Porque ustedes cuando van al baño no se va solo lo que ustedes están largando, tienen que descargar el agua de la mochila o de donde venga el agua para el inodoro, ¿sí? Entonces ustedes están juntando líquido y sólido. Eso para que escurra, ¿sí? Para que vaya hacia un lado y no quede estancado, tiene que tener una pendiente. Esa pendiente tiene que ser adecuada, tiene límites máximos y mínimos, y tiene que ser ni demasiado baja la pendiente como para que no escurra, ni demasiado excesiva, o sea, muy pronunciada esa pendiente, para que solo pasen los líquidos y el sólido quede fijado, digamos, en la cañería. ¿Está? Cumplir con ángulos exigidos. En este caso, los ángulos no pueden ser ángulos en contrapendiente o ángulos que sean menores de los exigidos, porque lo que va a evitar es que haya un eficiente escurrimiento. Deben haber accesos para la limpieza, ¿sí? Tienen que haber elementos que permitan el acceso para desobstrucción por cualquier inconveniente, ¿sí? Hay determinados puntos que nosotros debemos garantizar en la instalación para que si hay algún inconveniente, nosotros podamos desobstruir esa instalación. Y el equilibrio hidroneumático, que era lo que estábamos hablando hoy. Buen escurrimiento y ventilación, o sea, para que haya equilibrio hidroneumático, debemos tener un buen escurrimiento y ventilación, y debe haber una compensación de presiones cuando se desplaza líquido por la descarga de artefactos, creando presión y descompresión en forma simultánea aguas abajo y arriba del émbolo hidráulico. Traten de leerlo. Hay una parte en la teoría que muestra dos inodoros encolumnados, o sea, uno arriba del otro, donde está mostrando claramente en qué situación se sucede el desifonaje y de qué manera con una ventilación adecuada evitamos ese desifonaje. A esto se refiere con este ejemplo que está nombrado acá. Pero está bien claro en la teoría, cuando veamos un poco aplicación con el edificio, lo podemos volver a tratar. Bien, nosotros ahora estamos tratando de hablar un poco de lo que es sistema primario, ¿sí? Vamos a desarrollar a partir de ahora todo lo que estamos hablando va a ser sobre sistema primario, ¿sí? Ya estuvimos hablando de agua la última clase, ahora vamos a hablar del sistema primario. Cuando hablamos del escurrimiento, este escurrimiento es por gravedad, ¿sí? La circulación es a perímetro parcialmente mojado y garantiza el pasaje de aire en sentido contrario. Un poco lo que le explicaba recién con respecto a la botellita, bueno, es lo mismo. Fíjense que la cañería, está mostrando un corte de esa cañería tiene pendiente, los líquidos van hacia un lado y el aire, que es desplazado, va hacia el otro. No va a trabajar a perímetro, cuando decimos perímetro es el perímetro de la sección de la cañería completamente lleno, ¿sí? Necesita que lleve aire para poder tener un buen escurrimiento. El diámetro de la cañería va a estar dado según el factor de carga, o sea, en este caso es para el caso de edificios, ¿sí? Para el domiciliario normalmente siempre nos manejamos en 0,100 o 110. Y la pendiente, lo que estábamos hablando hoy, esa pendiente debe ser entre 1 en 20, 1 en 20 y 1 en 60, ¿sí? Cuando hablamos de 1 en 20, hay varias maneras de explicar esta pendiente para el que por ahí le cuesta un poco el tema de geometría. Una forma es decir que es 5 centímetros por metro, ¿sí? Y la otra es que por cada 20
centímetros de largo, baja 1 centímetro, ¿sí? Esto en realidad lo que está indicando 1 en 20 es como un triángulo, ¿sí? Siempre cuando decimos 1 en 20 se refiere a un triángulo que tiene estas características, ¿sí? En realidad, para que les quede más claro, al revés, sería así, ¿sí? Si yo estoy haciendo esta pendiente para allá, ¿sí? Cuando yo digo 1 en 20 es 1 en 20. Cuando yo digo 1 en 60 es 1 en 60, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo hablo, ¿sí? Si yo hablo de 1 en 20, estoy diciendo que la pendiente es esta, ¿sí? Es 1 en 20. Es como una pendiente pronunciada, ¿sí? Porque bajo 1 solamente en 20 de largo, ¿sí? Esto es las dos con la misma unidad. Y si yo hablo de 1 en 60, fíjense que estoy bajando lo mismo, pero para mucha más longitud, ¿sí? 3 veces la longitud, 60. Entonces mi pendiente es mucho más suave, ¿sí? Lo que pasa que esto, cuando digo 1 en 20, es que ambos valores están en la misma unidad, o sea, 1 centímetro en 20 centímetros, 1 metro en 20 metros, es lo mismo. 1 centímetro en 60 centímetros, 1 metro en 60 metros. Una manera de redondearlo es de esta manera. Esto simplemente es la conversión, ¿sí?, de unidades para hacerlo por metro de longitud, ¿sí? Pero básicamente es lo mismo. Son distintas formas de explicar el tema de la pendiente. Bien, y el recorrido lo más corto posible. Recuerden que nosotros estamos hablando, en todas las instalaciones siempre decimos lo mismo, porque lo que queremos hacer es una instalación eficiente, que funcione bien, y hacerlo complicado lo único que hace es provocar, digamos, con mayor facilidad un error. Entonces lo que tenemos que lograr es que el recorrido sea lo más corto posible. La cañería principal debe salir a 90 grados de la línea municipal, ¿sí? Siempre a 90 grados de la línea municipal. O sea, a partir de la línea municipal tiene que salir sí o sí a 90 grados. ¿Está? Normalmente van a tener esta situación, la del medio, pero pueden tener alguna situación particular como esta. Pero en la línea municipal tiene que salir a 90 porque es la manera que se va a conectar, digamos, a la red cloacal. Siempre estamos hablando, en este caso, de redes cloacales que hayan en la calle, ¿sí? En otra clase vamos a ver un poco la parte de pozos y etcétera. ¿Cuáles son los distintos componentes o artefactos del sistema primario? Inodoro, mingitorio, vertedero, lavachatas, pileta de cocina, lavavajillas, boca de acceso, pileta de patio, y en este caso acá, ojo, porque la pileta de patio puede ser para el primario o para el secundario. Si corresponde al primario, esa pileta de patio debe tener incorporado sifón. Cámaras de inspección y acceso, tapas de inspección, pozo y equipo de bombeo y cañerías de desagüe. Bien, y acá vamos teniendo algunos elementos, ¿sí? Inodoro común e inodoro la turca se usaban antiguamente, pero van a seguir viendo muchas veces para ir a algunos gimnasios viejos, algunos lugares todavía tienen este tipo de elementos. El inodoro común era un inodoro que se hacía, digamos, sobre un banquito, y esto es lo mismo, pero a nivel de piso, ¿sí? Luego tenemos un inodoro de pedestal, ¿sí? Acá tenemos el mingitorio, que puede ser del tipo palangana, colgado, o el monolítico que está apoyado sobre el piso, ¿sí? Son elementos que conocen, pero tienen que ir bien. Este es el slop sink, que es como un inodoro que tiene una rejilla, ¿sí? Y esto se usa por ahí en algunos hospitales para evitar que las gasas de limpieza y eso vayan hacia la parte del inodoro. Y acá van viendo lo que hablamos del tema del sifón, ¿sí? El sifón es un elemento, ¿sí?, que por su forma, ¿sí?, por su forma, lo que hace es, al contener agua en esta zona de acá, los gases que vendrían, o sea, el escurrimiento del agua es en este sentido, ¿sí? Al llenarse, el agua va para allá. Y acá siempre queda contenida agua, este nivel de pelo de agua que está acá. Entonces, ¿qué es lo que hace evitar esto? Que el olor que viene para acá, ¿sí?, el olor que viene para acá, ingrese, digamos, por acá. Este mismo funcionamiento es el que tienen las piletas de las cocinas, ¿sí? Ramales.
El sistema primario lo que hace es, desde los artefactos primarios, ¿sí?, va teniendo cañerías o ramales que se van empalmando a distintos otros artefactos también del primario, como la cámara de inspección, para luego finalmente salir hacia la línea municipal de manera recta. Estos son gráficos del reglamento, el reglamento lo tienen completo, y ustedes lo que tienen que ir es ir yendo siempre a ese reglamento para analizar y ver cuáles son las características que deben cumplir. En ese reglamento ustedes tienen que consultarlo, van a ver cosas que van a ser de uso cotidiano y probablemente no las necesiten volver a ver, pero hay algunas especificaciones raras que por ahí, si se les da una situación particular, ustedes siempre vuelvan al reglamento. Algunas condiciones básicas de ese reglamento: bueno, la primera cámara de inspección no puede estar a menos de 10 metros, y luego, entre dos puntos de inspección no puede haber más de 30 metros. Si llegara a haber entre esas dos cámaras más de 30 metros, como está marcando acá, 45, debe haber un punto de inspección intermedio, que en este caso es una boca de inspección, ¿sí?, que es ramal a 45 con boca de inspección. Después vamos a ver un corte de cómo es esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque las cintas que se utilizan para la desobstrucción de las cañerías normalmente tienen 15, 16 metros. Entonces, de esta manera, si nosotros no nos extendemos más de 30, desde ambos extremos de puntos de inspección podemos desobstruir la cañería. Si nos extendemos mucho más, entonces no nos es posible llegar a todo el largo de la cañería. Y luego ciertas características, ¿sí? ¿Cuál es la distancia máxima? Fíjense que para una vivienda es poco probable que nos extendamos demasiado de estos valores, pero puede darse en lugares muy grandes o en gimnasios o centros grandes o algún lugar que sea de mucha superficie, tener cuidado con estas distancias máximas para el buen funcionamiento de los escurrimientos, ¿sí? O sea, inodoro a la turca, el slop sink, inodoro de pedestal, estos elementos que están nombrados acá, ¿sí?, tienen que tener como máximo 30 metros a la cámara de inspección en la que están desagotando, ¿sí? Y así van a tener distintos, digamos, elementos. En este caso, si por ejemplo, estos elementos de acá, ¿sí?, están descargando a la cañería en lugar de una cámara, entonces la distancia se achica y no puede ser más de 15 metros. Todo esto es para garantizar el buen escurrimiento de los elementos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que estos ramales reciben desagües cloacales y los vierten a otra cañería, por ejemplo acá, ¿sí? Hay que considerar el material, pendiente, puntos de acceso y las tapadas mínimas. Esto significa la profundidad mínima que deben cumplir estas cañerías, ¿sí? Todo esto es parte del reglamento y lo tienen que ir incorporando clase a clase. Acceso a cañerías primarias. Recuerdan que al principio, en esta parte de acá, habíamos hablado de el tema de los ángulos. ¿Se acuerdan acá? Dijimos, ¿cómo era acá? Acá, cumplir con ángulos exigidos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ángulos exigidos, es lo que estamos viendo ahora acá, ¿sí? Fíjense que no podemos ingresar, o sea, hacer la conexión a la cañería con cualquier ángulo. Tiene que tener un determinado ángulo mínimo. En este caso es 45 y siempre les está marcando el sentido del escurrimiento de la cañería. En este caso está ingresando a la cámara de inspección y como mínimo tiene que haber 90 grados. Pues vamos a ver otro, pero este es el mínimo de 90 grados hacia allá. Ya después para allá puede ser un poco de mayor ángulo, ¿sí? O sea, bueno, justo este no en la esquina, sino que puede ingresar con otro ángulo, digamos, a la cañería. Pero siempre un mínimo de 90 grados respecto del sentido del escurrimiento de la cañería. Lo mismo con los otros ejemplos que tenemos a continuación. Lo que ven graficado acá en la cámara son lo que se llaman cojinetes, ¿sí? Y estos deben dibujarse en las cámaras de inspección cuando ustedes hacen el plan. Las cañerías primarias. ¿Qué diámetro mínimo interno? Lo que les comentaba anteriormente era el 0,100, ¿sí? Excepción de algunos desagües de migitorios que puede tener 0,60. Pero en general la cañería, el diámetro interno mínimo es 0,100.
Luego van a tener diámetros mayores en función del factor de carga, pero para viviendas específicamente, el diámetro mínimo de la descarga de primario va a ser 0,100. El material debe ser impermeable y no absorbente y aprobado. Materiales hay muchos, ¿sí? Materiales no, marcas hay muchas. Hierro fundido ya casi no se usa. El PVC se usa fundamentalmente para lo que es pluvial y normalmente para lo que es primario vamos a tener polipropileno, ¿sí? PP, que le llamamos PP como iniciales, pero el material es polipropileno. Luego hay algunas mejoras que han hecho las marcas. El polipropileno es ese color marroncito que ustedes ven en las cañerías, ¿sí? Y también hay algunas marcas que todo su material es color negro, y en otras, por ejemplo, han hecho accesorios especiales en color negro, que es un polipropileno un poco más fuerte para el caso de los edificios, porque pasaba que en las plantas bajas en los edificios, ese polipropileno al tirar algo sin querer, digamos, por esa cañería, rompían la cañería, ¿sí? Pero bueno, marcas hay muchas. Está el Aguaduct de Industria Saladillo, tenemos el Duratop de Grupo Derma, tenemos IPS, y bueno, diferentes marcas, ¿sí? Ustedes vayan investigando un poco para ir viendo cuáles son los accesorios, cuáles son los elementos que se utilizan, cuáles son los diámetros que pueden ver, ¿sí? A medida que vayan avanzando con el práctico, traten de ir viendo, digamos, los elementos y los materiales que hay en el mercado. El trazado debe ser horizontal, la distancia al eje medianero de la parte de primaria, cañería primaria, la distancia al eje medianero debe ser 80 centímetros. Estos 80 centímetros en el sótano no son exigibles, significa que en el sótano puede ir pegado al eje medianero, pero solo en sótano. Luego, si la cañería que va paralela, digamos, al eje medianero, no debe estar a menos de 80 centímetros de ese eje. Los cambios de dirección y empalmes de tramos deben ser a más de 90 grados, lo que estuvimos viendo en la filmina anterior. Si la pendiente por algún motivo nos da inferior a la reglamentaria, se debe hacer un tanque de inundación. Las cámaras de inspección deben ir en patios, ¿sí? Puede haber alguna excepción en una vivienda unifamiliar. Esto se refiere más que nada a los casos de viviendas que están contra la línea municipal y están entre ejes medianeros, todas pegadas, ¿sí? Entonces a veces puede darse el caso de que la vivienda, para poder cumplimentar con la primera cámara de inspección a menos de 10 metros, solo puede hacerse dentro de la vivienda, ¿sí? Hoy en día, con los nuevos loteos, es poco probable que esto suceda. Pendiente inferior a la reglamento, esto ya lo vi, tapada mínima, el reglamento sigue hablando de cañerías de hierro fundido, ¿sí? Pero no se usan más, o sea que ustedes tienen que acordarse siempre que la tapada mínima es 0,40 para polipropileno, ¿sí? Pero el reglamento todavía sigue hablando de material de hierro fundido. Puede ser que en alguna remodelación ustedes se encuentren con esta situación, ¿sí? Nuevamente, todo esto son imágenes del reglamento, ángulo mínimo de confluencia de desagües a cámara de inspección. Fíjense el sentido del escurrimiento, ¿sí? Fíjense que acá el escurrimiento va hacia allá, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos recién, el ángulo mínimo, ¿sí? Es considerando el sentido del escurrimiento. Entonces, podemos hacerlo un poquito más abierto respecto de este 90, ¿sí? Porque siempre estamos como favoreciendo al escurrimiento, cuanto más abierto lo hacemos, ¿está? Pero si yo hago una cañería que está en este sentido, ¿sí? Entonces no favorezco el escurrimiento, se genera una turbulencia acá porque el líquido con el sólido está entrando en sentido opuesto, que puede afectar y obstruir toda esta zona de acá, ¿sí? Entonces siempre consideren que tienen que ir en el sentido del escurrimiento. Estos que están acá son excepciones, ¿sí? Pero son excepciones porque se considera que son artefactos secundarios, ¿sí? Que no van a tener sólidos transportados, ¿sí? Por eso solamente se pueden dar estas excepciones. Y son diámetros pequeños, ¿sí? O sea que no va a generar algún inconveniente. En lo posible hay que tratar de evitarlo, ¿sí? Simplemente que el reglamento permite estas excepciones porque son aguas jabonosas y son con diámetros pequeños que va a escurrir poca cantidad de agua, ¿sí? Pero en lo posible traten de evitarlo. Siempre vayan en sentido para garantizar, así se quedan tranquilos de que realmente van a tener un buen escurrimiento de los elementos.
Bien. Esto otra vez, lo que está explicando es las desviaciones de cañerías en sótanos, ¿sí? Esto es planta, ¿sí? Son 3 ejemplos dibujados en planta, ¿sí? Ustedes lo que tienen que pensar, el escurrimiento en este caso, ¿sí? Fíjense la flechita, aunque no queda muy claro, pero es para allá, ¿sí? En todos los casos el escurrimiento está yendo para allá. Y esto lo que está marcando es una planta baja, ¿sí? ¿Qué significa? Que acá venimos en planta baja, pusimos una cámara de inspección antes de la zona del sótano, y cuando llegamos al sótano, ¿sí? Vemos que la cañería va a quedar colgada en este sótano, ¿sí? En esta parte de acá. Entonces, ¿qué hacemos? La llevamos al perímetro del sótano y la fijamos con grampas de sujeción, ¿sí? Esto es el caso que nosotros decimos de que podemos ir a, no aplica en sótanos la distancia al eje medianero, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto sería como si yo tuviera un corte acá, esto sería en planta, ¿sí? Acá bajaría el sótano e iría para allá, ¿sí? Y entonces la cañería está viniendo enterrada por acá, por la parte de tierra, y cuando llega a la zona del sótano, que una persona puede estar parada acá, ¿sí? Cuando llega a la zona del sótano, lo que hace es derivarla al borde, porque si no va a ir va a ir volando por el medio y no va a estar fijado por nada. Si yo la mando por acá por el medio, no va a fijarse a nada, ¿sí? Entonces lo que hace es mandarla al borde para poder fijarla con una grama. Y estos casos son otros similares, ¿sí? En este caso, por ejemplo, puede ser que este caso de acá no puedan llevarlo a un borde, y entonces lo que se hace es se coloca, se cuelga, digamos, del cielo raso. Esta puede ser otra variante, ¿sí? Pero lo que sí tienen que tener claro, ¿sí? Lo que sí tienen que tener claro en estas situaciones, en todas estas situaciones, es que siempre van a tener algún punto de inspección, ¿sí? En este caso, tienen este punto de inspección cercano. En este caso, lo que van a tener es lo que se llama curva con tapa de inspección, ¿sí? En este extremo y en este extremo, esas curvas son curvas especiales que tienen una tapita donde podemos inspeccionar la cañería. Acá lo mismo, curva con tapa de inspección, ¿sí? Y acá, aunque tenemos la cámara de inspección acá, se considera que por ahí de este lado esto es crítico y también debemos tener alguna curva con tapa de inspección. Entonces, siempre tengan claro que este tipo de situaciones en las que nosotros tenemos que hacer desvíos, tanto en horizontal como en vertical, que es la próxima filmina, debemos colocar puntos de inspección. En este caso, lo que estamos viendo es en un corte, ¿sí? Y en este corte, acá tenemos nivel de piso, fíjense que está indicado acá, ¿sí? Y esto viene la cañería, el fluido viene bajando desde la parte alta, ¿sí? Y de golpe, por ejemplo, acá pasa por un sótano o incluso también por un cielo raso de planta baja. Recuerden que nosotros siempre estuvimos hablando que en gas y en electricidad, la planta baja de un edificio la hacíamos un poco más alta porque muchas veces por ese cielo raso teníamos que pasar instalaciones. Bueno, puede pasar que la montante, digamos, de sanitaria, de primario, nos quede bien ubicada en la planta tipo de los pisos superiores, y cuando llegamos a la planta baja debemos desviarla para que no interfiera con algo. Bien, entonces esos desvíos van a tener que tener puntos de inspección. En este caso es un caño cámara vertical, ¿sí? Que, es que viene con una tapita así, ¿sí? Que es un punto de inspección. Esta curva, la que mostrábamos en la filmina anterior, que decía curva con tapa de inspección, es similar a esta que está acá. Es otro tipo de curva que viene con una tapita acá también y que se puede destapar como modo de desobstrucción, ¿sí? Pero siempre son formas en que pueden realizar, digamos, los desvíos, tanto en horizontal como en vertical. Y en este caso, fíjense que está colgado, ¿sí? Del cielo raso. Esto es muy común a quienes hayan ido a algún estacionamiento subterráneo de un shopping sí, en general los shopping grandes, en Bahía, acá en Bahía, en el BEA solía ver, no sé si había algo abajo, que tenía de Villamitre, tenía algún subsuelo donde se podían ver algunas cosas. Pero ustedes ahora presten atención, cuando van a los estacionamientos subterráneos de edificios o de shopping grandes, tipo en Capital,
van a ver que a veces se pueden ver estas situaciones, porque están a la vista, no los tapan. Bien, los accesos, ¿sí? Hablamos de puntos de acceso. En el caso de la boca de acceso es esto, ¿sí? Nosotros en planta vemos un cuadradito, pero básicamente es un punto de acceso, ¿sí? Donde la cañería ingresa por un lado y sale otro. Fíjense que normalmente van a ver que las bocas de acceso ingresan con un diámetro de 0,50 y salen con un diámetro de 0,60 o 0,100, ¿sí? Por eso vayan viendo las distintas marcas para ver cómo son los accesorios. Luego acá tenemos el corte de una cámara de inspección. Siempre es importante que en la cámara de inspección recuerden que tiene que haber un desnivel, ¿sí? Otra vez, siempre miren el sentido del fluido. En el sentido del fluido, la parte donde ingresa tiene que estar con un desnivel de 5 centímetros mínimo respecto de la parte que sale, ¿sí? ¿Está? Y esto es el corte en el otro sentido. Cuando yo les digo que tiene un cojinete, que ustedes lo ven en planta, que ven como la cañería dibujada, es esto. ¿Sí? Lo que hacen es dentro de la cañería, no es que la cañería entra. ¿Sí? Esto está visto el corte o sea, el redondel es la vista de la parte circular del fondo, ¿sí? Pero en realidad lo que se le hace es como se le hace como una pendiente desde ambos lados, ¿sí? Y se le hace como un cojinete para que escurra mejor el agua, para que todo lo que caiga acá tienda a ir hacia el centro y realmente salga por esa cámara. Si esto lo dejáramos plano, puede ser que quedaran sedimentos en esas esquinas y es lo que no queremos. Hoy día vienen fondos de cámaras en PVC o en polipropileno, donde ya viene dibujado ese cojinete, ¿sí? Está como prehecho. Los viejos plomeros lo hacían en material, hay gente que todavía lo sigue haciendo. Lo genera en el lugar haciéndolo con hormigón. Bien, salto. Los saltos se pueden hacer con una cámara de inspección, como es esto, el reglamento lo indica, o con una boca de inspección. ¿Se acuerdan que habíamos visto en otra de las filminas? Acá, que decíamos, ramala 45 con boca de inspección, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaba esto? Bueno, esto se refiere a esta boca de inspección que estamos viendo acá, esta, ¿sí? ¿Qué significa en corte? Nosotros venimos con la cañería, ¿sí? El sentido de escurrimiento es para allá, venimos con la cañería, ¿sí? Y como por ahí no nos alcanza la pendiente para llegar hasta un punto, hacemos un salto. O simplemente, ¿sí? Es para hacer un salto o para generar un punto de inspección, ¿sí? Y es esto que está acá agrandado, ¿sí? Venimos con la cañería, ¿sí? Y lo que tiene ese salto que es un ramal A45 con una tapa, ¿sí? Este tapón de acá es la boca de inspección. Luego acá arriba le generamos una rejilla nada más, ¿sí? Para poder acceder. Pero nuestro salto está dado por esta boca de inspección que está acá. Sifón hidráulico es esto que estuvimos viendo acá, fíjense que es esta forma que le damos para que el agua nos haga de tapón, digamos, para que la dirección de descarga es hacia allá, la dirección de descarga es hacia allá, y lo que tenemos es una parte que es la corona, ¿sí? Que está por encima digamos, del pelo de agua, y esto está a presión atmosférica, por eso está a igual altura, ¿sí? Entonces, toda la parte de gases que va a entrar por este lado no pueden pasar a ingresar al ambiente. Y luego tenemos piletas de piso que también tienen sifones incorporados, ¿sí? Lo más parecido a lo que vienen hoy de polipropileno es este corte que está acá, que tiene como una parte acá abajo, ¿sí? Hecha para que se genere como un sifón, ¿sí? Y que muchas veces lo que pasa en las piletas de piso, que a veces por desobstruir una pileta de piso que tiene sifón, le rompen esto, y entonces a partir de ese momento esa pileta a veces puede ingresar el olor. Lo otro que puede pasar es que hay lugares en donde si no se usa, durante mucho tiempo esa pileta no se usa, este agua se evapora, ¿sí? Y entonces, como se evapora, deja libre el espacio y empieza a ingresar olor por ese lugar. Por ese motivo es conveniente normalmente llenarlo de agua. Bien.
En este caso lo que estamos viendo es la conexión al inodoro, ¿sí? Para que vean cómo es, otra vez, en la teoría tienen dibujos incluso a color, con distintas conexiones, para que interpreten bien qué es lo que se hace, ¿sí? Este caso que está explicado acá a la izquierda es un caso de un edificio, ¿sí? Y lo que tenemos es el nivel de piso, ¿sí? En la losa, o en realidad en este caso está hecho con una sobrelosa, ¿sí? Esto no se usa más en realidad, o se usa muy poco. Lo que se hace, también otra vez en la teoría tienen dos ejemplos. Hay una forma que es hacerlo sobre losa, ¿sí? O sea que esta es mi estructura, y esto es un contrapiso que se hace por encima y queda embebido adentro, y si no, hoy día lo que se hace es, se cuelga esta instalación, ¿sí? Entonces, esta instalación va a estar acá por debajo de la losa, y la planta de abajo, digamos, el baño de abajo, que está porque siempre son simétricos, va a tener el cielo raso acá a este nivel. Quería usar otro color. Hasta este nivel y ustedes no lo ven. Por eso normalmente van a ver que ustedes los baños en un departamento respecto de la altura libre del resto de los ambientes, ese baño va a tener una altura menor. Entonces acá lo que tenemos es un inodoro que no tiene mochila, tiene una cañería de descarga, ¿sí? Y lo que se hace es, en planta, normalmente tenemos la pileta de patio, la pileta de piso, que lo que está haciendo es recibiendo todos los secundarios, ¿sí? O sea, los secundarios se refiere a la bañadera, a la bacha, etc. Y luego de la pileta de piso se conecta a la descarga del inodoro, ¿sí? Y es la descarga del inodoro la que después se conecta a la montante del edificio, ¿sí? Este caso, o puede darse esto también para una vivienda de 2 plantas, ¿sí? En el caso de una vivienda de 2 plantas, tendrán que resolver lo que tengan 2 baños encolumnados, va a pasar lo mismo, ¿sí? Luego, en este caso de acá, van a tener, fíjense, lo que se llama la ventilación subsidiaria, ¿sí? Y esta ventilación continúa acá hacia arriba y se va conectando todo a lo largo de los distintos baños. Otra vez, este ejemplo de lo que es ventilación subsidiaria está indicado en la teoría. Caño de descarga vertical, son cañerías principales verticales, reciben los desagües cloacales de los pisos altos y los conducen a la cañería principal o cámara de inspección. Es esta cámara, vamos a hacerlo con rojo, es esta cañería que está acá, ¿sí? Esta es la caño de descarga vertical. Caño descarga vertical, ¿sí? Es nuestra cañería principal. Tienen funciones de descarga y de ventilación hasta el nivel de desborde del artefacto más alto. Es como que está funcionando como descarga y ventilación. Cuando llega al punto más alto va a funcionar solo como ventilación. Y continúa como caño de ventilación en los 4 vientos luego del último inodoro, ¿sí? En la parte del edificio vamos a tratar de volver a explicarlo este tema. Bien. Otro elemento primario es la pileta de cocina, ¿sí? En el caso de la pileta de cocina, recuerden que la pileta de cocina es la que tiene el sifón, ¿sí? Fíjense que está graficado acá. Esto es el sifón. Cuando ustedes dibujan el corte de la pileta de cocina esquemáticamente en sus planos, tienen que dibujar este sifón que está acá, ¿sí? Esto que se dibuja así, se tiene que dibujar. Si no lo dibujan, dan a entender que no están colocando el sifón y es un error de concepto y reglamentario. Debajo de la pileta de cocina se coloca el sifón, ¿sí? Y tiene que estar dibujado esquemáticamente. Por eso, nosotros a partir de este sifón, nosotros consideramos que esto es cañería primaria. Pero hasta el sifón, esta parte de acá, va a ser, esto de acá va a ser elemento secundario, ¿sí? Pero a partir del sifón hidráulico, todo lo que llega hasta un sifón hidráulico se considera primario. La boca de acceso no tiene sifón, ¿sí? Nunca tiene sifón la boca de acceso. Lo que va a tener el sifón va a ser la pileta de cocina, ¿está? Y luego el reglamento da ciertas indicaciones. Esa salida de la pileta de cocina puede ser 0,60 hasta la boca de acceso. Y esa boca de acceso no debe estar alejada más de 5 metros, ¿sí? Nuevamente, fíjense que es una distancia importante, pero bueno, si dado el caso está más de 0,60, más de 5 metros, perdón, ya tiene que pasar a ser una cañería de 100, ¿sí? Y luego la boca de acceso, la salida es 0,100.
Fíjense que habíamos hablado antes cómo esta boca de acceso tenía un ingreso de cañería de un diámetro y luego salía con otro diámetro. ¿Está? Nuevamente, estos valores los van a ver también en las fichas técnicas de los elementos. Acá hay otra explicación, esto es del reglamento también, diferentes situaciones en las que se encuentra la pileta de cocina y reglamentariamente qué diámetros puedo utilizar. Si por ejemplo estoy a un máximo de 5 metros, desde el sifón puedo ir directamente a una cámara de inspección. Si yo tengo mayor distancia, bueno, voy a interponer sí o sí una boca de acceso. Luego de la boca de acceso voy a ir con 0,100 a la cámara de inspección. Si lo tenemos en un piso alto, ¿sí? Ese piso alto va a ser nuestro punto más alto. Entonces, esto al ser primario, debo ventilarlo y esa ventilación puede salir o del sifón o de la boca de acceso, ¿sí? Y se tiene que ventilar. Fíjense que la misma cañería, nosotros esquemáticamente lo estamos indicando con dos colores, pero físicamente es la misma cañería. Con esto hablamos de caño, descarga y ventilación, ¿sí? Este caño, en esta parte de acá, está funcionando como descarga, ¿sí? Y el mismo caño, en la parte superior, está funcionando como ventilación. Reglamentariamente en los planos se deben indicar con los dos colores, ¿sí? Pero físicamente esta cañería vertical es la misma, lo que sí hay que hacer es este pequeño desvío para poder ventilar. Recuerden que hablamos siempre que tenemos que ventilar nuestro sistema. Y bueno, y así diferentes elementos, ¿sí? Fíjense que acá lo que hace es, sale con 0,60, no interpone una boca de acceso, y luego continúa con 0,100. Para las viviendas, siempre luego de la pileta de cocina, es recomendable que ustedes coloquen la boca de acceso, así tenemos un punto de inspección. Acá son ejemplos físicos para que entiendan esto que hablábamos hoy, cómo hoy día en realidad toda la parte de cloacal, tanto de cocina como de baños, quedan colgadas, ¿sí? Y cómo esto después se vincula con una cañería vertical, ¿sí? Pero esto es lo que vemos. Ustedes después por ahí en una vivienda no lo ven, se tapa, ¿sí? Pues es un cielo raso, o en el subsuelo o en plantas bajas lo pueden llegar a ver. Pero fíjense, acá por ejemplo ya están viendo, pronto lo van a ver cuando vean cielo rasos en construcciones 1, que acá está colocando, digamos, armadura, ¿sí? Para luego hacer un cielo raso suspendido en esta parte superior, ¿sí? Acá probablemente hagan un cielo raso de yeso, se coloca una malla, ¿sí? Y todo esto que está acá arriba queda tapado, pero está colgado respecto de la losa, digamos, de la planta superior. Factor de carga admisible en columnas y ramales, ¿sí? Estamos hablando del diámetro de los desagües y se hace por factor de carga. Lo que estamos considerando es en función de la cantidad de ramales de los pisos altos, ¿sí? Vamos a tener un determinado diámetro del conducto, ¿sí? Normalmente vamos a hacer a partir de 100 y luego para situaciones particulares donde tenemos muchos pisos, puede ser que el caño de salida sea mayor a 0,100. Luego también ese factor de carga admisible en cañerías principales según la pendiente, ¿sí? Otra vez, según la pendiente vamos a tener algún diámetro en metros que puede ser mayor a 0,100. Estos son casos particulares, los que vamos a ver, son 2 o 3, ¿sí? También están en la teoría, para situaciones particulares que se puedan dar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Está explicando dos situaciones diferentes, ¿sí? Que son tener baños en un sótano, ¿sí? Este es el nivel de piso de arriba y acá tenemos abajo el sótano. En el caso de la línea punteada, ¿sí? Es la forma, digamos, que más se usa. Si tenemos un solo baño, en realidad más que esta línea punteada se refiere a esta de acá, ¿sí? Si tenemos un solo baño, lo que vamos a hacer, ese baño va a descargar a un pozo de bombeo, ¿sí? Ese pozo de bombeo va a tener un caño de ventilación de 0,60 y del pozo de bombeo sale una cañería que se conecta a la bomba y esa bomba se va a vincular, va a bombear lo que saca de ese pozo de bombeo a una pileta de patio tapada.
Como la pileta de patio es tapada, debe ventilarse, ¿sí? Y esa ventilación puede ser o una ventilación exclusiva o se puede conectar a la ventilación que está viniendo del pozo de bombeo. Esas dos opciones, a 1 metro de altura. Y hay otra variante que es lo que se llama el sistema Bouchan, que no se conecta a una pileta de patio, sino que se genera como un sifón con la cañería acá y se conecta directamente al ramal principal. Pero la más utilizada es esta situación. O sea, si yo tengo un baño en un sótano, voy a tener que generar un pozo de bombeo que esté alejado 1 metro de la pared medianera y desde ese pozo de bombeo conectarlo a una pileta de patio tapada que tiene que estar ventilada. Si hay más de un sanitario, se debe interponer una cámara de inspección, ¿sí? Y en todos los casos tiene que haber una ventilación, digamos, en este sector de acá. Esta es la explicación del sistema Bouchan, el que no tenía la pileta de patio, que es lo que hablamos recién. Y esto es un sistema de forma manual, ¿sí? Lo mismo, pero un sistema de forma manual. Bien. Esto es la parte de hoy. Vamos a hacer un descanso de 15 minutos y 10 y 5 vamos a hablar un poco de la parte del sistema secundario, ¿sí? Pero muy poquito, pero para poder avanzar ya que no tuvimos la clase anterior. Así que tómense 15 minutos, 10 y 5, volvemos nuevamente a la clase, al Zoom, ¿sí?